La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar los verbos en la Biblia, matar y comer. Y vamos a mirar también un poquito en relación a la muerte. A la muerte en la Biblia, porque no es lo mismo la muerte que nosotros conocemos y la muerte, aunque no lo voy a tocar mucho, después voy a hacer un estudio en relación a eso. Lo más importante es entender la palabra de Dios en su contexto, cuando el Señor dice, no matarás, o sea, no asesinarás, vamos a ponerlo así, no debemos de ser asesinos, quitarle la vida a un ser humano, ¿ok? Vamos al libro del Éxodo, en donde están los 10 mandamientos. Éxodo 20:13, no matarás. Este es un mandamiento de Dios. No matarás. En el original, en el hebreo, la palabra es ratzak. Ratzak, que quiere decir homicida, para asesinar, para lanzarse en pedazos. Eso es lo que quiere decir. El Señor dice, no matarás, no asesinarás. Ahora, fíjense bien, el mandamiento vino cuando los rescató de mano del faraón. Entre Adán y Eva y el tiempo de Moisés hubo muerte. Pero cuando vino Moisés, ahí ya el Señor hacía juicio. Pero fíjense, hermanos, y por lo tanto ya había justificación ahí, como a través del cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero, tenemos que irnos al original de por qué es que entró la muerte y por lo tanto el asesinar a nuestro prójimo. Ya hice el estudio de la creación, me quedé en el 6º día porque ya he hecho muchos estudios en relación al 7º día. El 7º día es descansar en Cristo. Entonces, vamos a Génesis 2, del 15 al 25. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense bien, hermanos, aquí en este versículo habla mucho. No se tiene en cuenta este versículo en este mundo. Cuando Pablo lo dice, yo de vez en cuando lo menciono, estamos en un sueño, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Está en un sueño profundo. Y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, en el sueño, es en el sueño, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, fíjese también este versículo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No se les olvide eso. En el 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está en el sueño, ¿ok? La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso dijo Dios, ¿verdad que no? Él dijo solamente de este árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí está el verbo comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Comer, ahí está el verbo, comer. No comeréis de él, ni le tocaréis. No comer, no tocar, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense bien ahí. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí se pusieron las hojas de higuera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, aquí está, fíjense bien, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y cómo supieron que estaban desnudos? Porque desobedecieron a la voz del Señor. Prefirieron escuchar a la voz de Satanás. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O va a regresar. Nosotros regresamos a la tierra. ¿Cuándo regresamos? Cuando nos morimos. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está el primer sacrificio. Tuvo que matar a un animal para ponerle la piel del animal. Entonces dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora sabemos, porque entró la maldición y entró el pecado, Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Por envidia. Ahora vamos a Levítico 3, 12 al 17. Aquí vamos a leer un poquito en relación al comer. Si fuera cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. Fíjense bien aquí. La grosura que cubre los intestinos. Este es el orgullo. Es simbólico del orgullo. Y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, ¿qué hacen los riñones? Purifican la sangre. La grosura que está sobre ellos, sobre los riñones, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Jesús es el sumo sacerdote eventualmente. Él hace esto en nosotros. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. No debemos de comer grasa y no debemos de comer sangre. Simbólicamente, hermanos, ese era el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? No debemos de andar como los fariseos de altaneros,
de soberbios, de orgullosos, y tampoco debemos de comer sangre, o sea, debemos de amar a nuestro prójimo, ¿ok? No matar, no matarás. En Levítico 6, del 8 al 17, es muy parecido lo que es en relación a comer la Pascua. Entonces, en este caso, fíjense, habla de un cabrito. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Ya entendimos lo que es toda la noche. Fuego encendido es el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu durante la noche. O sea, cuando andamos en tinieblas. Este mundo es de tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer? Tener el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas desanimado? Reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya estaba en él. ¿Por qué? Porque lo había dejado arder. Ya no estaba ardiendo. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrán otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Jesús dijo, estén despiertos en el Espíritu, oren en todo momento. ¿Por qué? El Espíritu es animoso, o sea, puede arder constantemente, pero la carne es débil. Si descuidan la palabra de Dios y la oración, el fuego se va a apagar, y como consecuencia viene la ira de Dios. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón, los levitas, delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Ya sabemos que el incienso son las oraciones de los santos. Y lo hará arder sobre el altar por memorial, el olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. Se debe de comer sin levadura. Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que Jesús estaba hablando de que ellos no tenían pan. Entonces Jesús les dijo más bien que se cuidaran, o sea, porque ellos pensaron que no iban a poderles darles de comer a tanta gente, cuando ya Jesús había hecho milagros dándoles de comer a muchísima gente, a miles de personas. Entonces, cuando Jesús les dijo que no se cuidaran de la levadura, allí dice y explica que estaba refiriéndose a la doctrina de los fariseos. Yo siempre lo he dicho, ¿qué es la levadura? La levadura es el orgullo. ¿Qué hace la levadura en la masa? Nosotros somos la masa. ¿Qué pasa si tenemos levadura? Nos vamos a inflar, nos vamos a llenar de orgullo.
Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, debemos de comer la sana doctrina, el evangelio de Cristo Jesús, sin levadura, sin altanería. Todos somos pecadores, sin excepción. Todos. Entonces no debemos de ser hipócritas y pensar que somos mejores que otras personas. Nuestros pecados son lavados por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. El Señor nos da la salvación simplemente por creerlo, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Este era el ensayo de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Era un ensayo que se practicaba y a veces lo dejaban de hacer, que era eventualmente para cuando nosotros comiéramos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Okay? En el Salmo 22-26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. En el Salmo 85 dice: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Acuérdense, para poder entender los verbos tenemos que mirar el contexto. Debemos de comer el cuerpo de Cristo y no debemos de comer levadura ni sangre. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo, no tenemos que aborrecer a nadie, porque aborrecer quiere decir matar para Dios. No asesinar, matar. Fíjense bien. Salmo 102:4. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. A Proverbios 1:31. Debemos de comer sabiduría. Jesús es la sabiduría. Si no comemos la sabiduría y comemos del fruto prohibido, o sea, lo de este mundo, dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 13:2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ya sea para muerte o ya sea para vida. Está en nuestra lengua el poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. 25:21. Esto lo dice Jesús, aunque esto lo escribieron a Proverbios 25:21, Salomón. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Obviamente esto puede pasar literalmente, pero puede también ser simbólico. Jesús dijo: si tu enemigo te pide, dale.
Si tienes 2 capas, dale una capa. Dale. O sea, pero sobre todo hay que darle la palabra de Dios. Si tu enemigo te la pide. ¿Ok? 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Jesús, cuando tenía 12 años y fueron a las fiestas a Jerusalén, Jesús se quedó platicando con los maestros de la ley. Y José y María y su familia, que ya iban de regreso, se dieron cuenta eventualmente que Jesús no estaba con ellos y lo anduvieron buscando. Eventualmente lo encontraron después de, si mal no recuerdo, 2 días. Entonces cuando lo encontraron le dijeron, hijo, ¿por qué nos haces esto? Te anduvimos buscando. Y Jesús dice, ¿por qué me buscaban? ¿Qué no saben que debo de estar en los negocios de mi Padre? Y no necesariamente que Dios tuviera negocios ahí en el, literalmente. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Darnos bien a nosotros. Estaba hablando con los maestros de la ley, enseñándoles Jesús a la edad de 12 años. Fíjense lo que dice Eclesiastés 5 del 13 al 17. Hablando sobre comer. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Se pudiera traducir, hay un mal doloroso que he visto en esta vida. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esto es cuando se come las cosas de este mundo. Cuando no nos enfocamos en comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no estoy diciendo que vayas a la iglesia y vayas y tomes la Eucaristía. No estoy hablando de eso, no. Pablo lo explica, ahorita se los voy a leer. Isaías 1:19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El bien de la tierra. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si quisieres y oyeres. Si tú quieres y me escuchas, tú vas a comer el bien de la tierra. ¿Quién es el bien de la tierra? Es Jesús. 3:10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Nosotros somos justos cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Isaías 49:26. Obviamente está hablando, en tiempo de Isaías vinieron los asirios y los despojaron. Dice, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes. Y con su sangre, fíjense bien aquí, con su sangre serán embriagados como con vino. Esto está en Mateo 24. Fíjense bien lo que quiere decir andar borracho como con vino. O sea, andan peleándose. Con su sangre serán embriagados. Con su propia sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahora, esto aplica también
cuando las personas del mundo vienen contra nosotros y nosotros somos justos, porque somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, los que pelean con nosotros, su sangre, con su sangre son embriagados como con vino. O sea, el que se mete contra nosotros, se mete contra Dios. Y les va muy mal. Les va muy mal. Esa es la ira de Dios. Isaías 65:13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y ustedes serán avergonzados. Ahí está otra vez la palabra avergonzados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Una persona que no cree el evangelio es impío. Es una persona impía. Y por lo tanto, no van a tener buenos días. Les va a ir mal. Aquí y en la otra vida. Pero los que siguen a Jesús, independientemente de dónde estén, ellos no van a ser avergonzados. Nosotros no somos avergonzados, hermanos, cuando vienen a los problemas contra nosotros. Toda la gente tiene problemas, toda la gente. Pero el justo nunca va a ser avergonzado, nunca, nunca. Ahora, entendiendo lo que es en relación a las cosas divinas. Por ejemplo, vamos a decir que Pablo dice eso, ¿verdad? Pablo dice, nosotros no somos avergonzados. Pero resulta que a Pablo, por andar predicando el evangelio, los judaizantes de su tiempo lo querían matar. Cuando en la ley decía, no matarás. O sea, qué cosa más ridícula. En la ley dice, no matarás. Y ellos querían matar a Pablo. Entonces lo metieron a la cárcel, hicieron un juicio y el rey, un rey, lo mira, o sea, en el juicio y dice, esto en realidad no merece la muerte. En realidad Pablo puede estar libre, pero pues apeló al César. Entonces por eso lo llevaban a Roma. A Pablo le dieron 39 varazos. Entonces bien podría decir la gente, ¿verdad? Le decía, él decía que Dios lo iba a librar, que no iban a ser avergonzados. Y mira, le están dando 39 varazos. Lo que la gente no entendía, hermanos, y lo que la gente no entiende hasta la fecha, es que Pablo, en lugar de enojarse, se gozó de esos varazos. Tanto así fue la alegría de él que hasta tembló y cayeron sus cadenas, cayeron las bardas donde ellos estaban en la prisión, dando testimonio nuestro Padre Dios, Cristo Jesús, de que Él se alegra con los justos, como diciendo, con mis hijos no te metas. Entonces la gente, ¿qué fue lo primero que iba a pasar? Los que los tenían encarcelados, cuando miraron que cayeron las cárceles, las bardas, Él se iba a matar. Pero Pablo le dice, no lo hagas, no lo hagas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y qué hizo él? Le predicó el evangelio. Y creyó él y fue salvo él y su casa. Cuando cree el padre de familia
En Cristo Jesús, toda la casa es salva, hermanos. Salvos de la ira de Dios. Pues otra vez, mis siervos comerán. Ahí Pablo comió y bebió. Mas sin embargo, los que estaban contra Pablo, ¿qué pasó con ellos? Eventualmente llegó el ejército de Roma y los mataron. Y a muchos de ellos, así como ellos se burlaban de los cristianos, ¿sabes después quién se burlaba de ellos? Los romanos, cuando los echaron en el Coliseo y se los tragaban los leones, para diversión de los romanos. Eso pasó contra todos que se burlaron de los cristianos. Muchos de ellos se los comieron los leones en el Coliseo. Así como en nuestro tiempo se los come Satanás. Y una persona, cuando Satanás, porque eso fue lo que el Señor dispuso, polvo comerás. Una persona que no cree en Jesús es polvo. Una persona que cree en Jesús ya no es polvo. Ya no somos polvo. Ya no somos polvo. El cuerpo de pecaminoso regresa al polvo, pero no nosotros. Nuestra alma, nuestro espíritu no es polvo. Satanás solamente come polvo. En donde está Satanás no hay paz. No hay paz. La gente no tiene paz. La gente te podrá decir, no, yo tengo paz. No tienes paz. La palabra de Dios dice, no hay paz para el impío. Anda preocupado por cositas que ni siquiera deberían de ser preocupación. En Mateo 6:25, fíjense cómo lo dice Jesús. Por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aquí está, mire, el Mateo 24:49. Jesús profetiza acerca de la venida de él. Entonces dice, no se dejen engañar con una falsa doctrina. Van a venir muchos falsos profetas y los van a engañar. ¿Ok? Y por haber sido engañados, o muchos van a dejar a Cristo, se van a regresar al mundo. ¿Por qué? Dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, si nosotros dejamos a Cristo, eventualmente vamos a andar comiendo y bebiendo con los borrachos. ¿Cuáles borrachos? Los que se la pasan matando a su prójimo. Es simbólico, hermanos. Todo lo que dice Jesús es simbólico. El Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Pablo dice que no andemos con personas que aman el mundo. Pero luego viene y les da más información. Les dice, no les dije que no anduvieran con personas que aman el mundo. Dice, porque si no les dije por personas incrédulas. Porque si fuera así, pues es necesario morir. Porque la gente ama el mundo.
Más bien les dije que no se junten con personas que se dicen cristianas y aman el mundo. No anden con esas personas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, fíjense cómo dice en Juan 4, 31 al 33, hablando de comer. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, él estaba hablando con la mujer samaritana. Llegaron los discípulos, no le preguntaron nada porque era su maestro, pero era obvio de que Jesús hacía muchas cosas que ellos no entendían. ¿Por qué estará hablando Jesús con la mujer samaritana? Es pecadora, es samaritana. Pero ellos no dijeron nada. Entonces dijeron, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces Jesús mismo lo explica. Fíjense bien. En el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está lo que es comida, lo que es comer. Mi comida es que termine la obra. Eso era lo que tenía que comer Jesús. Ahí está explicado. O sea, fíjense bien, hermanos. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, no comas de esto, del fruto de este árbol, le estaba diciendo, no escuches a Satanás, porque si escuchas a Satanás, te va a engañar y como consecuencia vas a morir. Vas a morir. Eso le aplica todavía a la iglesia en nuestros días. Jesús nos dice, ama a tu prójimo. Satanás busca una forma para convencernos de no amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer casos? ¿A Jesús o a Satanás? Cuando decidimos no amar a nuestro prójimo, estamos escuchando a Satanás. Si escuchamos a Satanás, entonces vamos a morir. Y como consecuencia, nos vamos a alejar en la resurrección de Jesús avergonzados. Avergonzados, ¿por qué? Porque estamos desnudos. Porque estamos desnudos. Juan 6:27. Dice Jesús, trabajen, pónganse a trabajar, no por la comida que perece. ¿Se fijan? La gente se la pasa trabajando en sus trabajos porque quieren dinero. Todos hacemos esto, pero fíjense lo que dice Jesús. Trabajen, no por la comida que perece. O sea, olvídate de ganar dinero. Olvídate de ganar dinero. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Ahora, pero fíjense bien, esto no lo entiende la iglesia. O sea, trabajen predicando el evangelio. No se la pasen trabajando en sus trabajos porque nomás andan ahí porque quieren dinero. Quieren negocios, quieren esto, quieren dinero. El que trabaja para amontonar dinero, al último, ¿qué pasa? No tienen paz. La gente que tiene negocios, la gente que se la pasa trabajando, no tiene paz. Los que trabajamos predicando el evangelio tenemos paz. Yo tengo paz. Yo tengo paz. Fíjense, lo dice Jesús.
Por ejemplo, mucha gente lo toma literal. En el libro de Proverbios dice, mira la hormiga, perezoso. ¿Qué está diciendo Salomón? Estudia la palabra de Dios para cuando te venga la calamidad, cuando te llegue el invierno, tengas comida. Pero ¿qué hace la gente? Quiero dinero, y andan trabajando. Quiero dinero, y andan trabajando. Quiero dinero, y nunca aprenden. Viene un temblor, ¿qué hace la gente? Estaba mirando, hay un temblor en México en el 2017 o 2019. Están dos jovencitos ahí, está temblando, están arriba de un edificio. Y como no tenían comida, porque no aprendieron de la hormiga, fueron flojos para alimentarse de la palabra de Dios. No, o sea, decían malas palabras, uno quería rezar, no se sabía el Padre Nuestro, o sea, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque no habían comido, o sea, no habían juntado comida. Eran como unas bestias, eran como unos burros. Cuando llega el temblor, ahí tú puedes ver cómo actúa la gente cuando llega el temblor. ¡Ay, ay, ay! La gente se agarra gritando. En el amor, en nuestro Padre Dios, no hay temor, porque Dios echa fuera el temor. Ahí es donde está la vergüenza. Allí está el fruto de un verdadero cristiano. No, pues que ya le mataron al hijo. El que verdaderamente es cristiano y cree en Dios y verdaderamente tiene fe, que dice, gloria a Dios, mi hijo ya se fue con el Señor. Pero ¿qué hace el cristiano que no tiene a Dios? Que dice creer en Dios, pero en realidad no tiene la paz de Dios, la paz de Cristo. ¡Ay, mi hijo! O sea, si somos carnales, vamos a actuar como personas carnales, lo vamos a llorar, hermano. Pero si somos espirituales, no vamos a ser avergonzados. Dios nos da paz en tiempo de calamidad. A Pablo andaban ahí muchos idólatras y Pablo les quería predicar y no lo dejaron. Pablo dice, yo estoy listo para morir con mi Señor predicando el evangelio, pero no lo dejaron. ¿Por qué? Porque las personas que estaban con él no tenían el conocimiento, no tenían la fe que tenía Pablo. Pablo era maestro. Entonces, tenemos que mirar el contexto, hermanos. Trabajad, no se pongan a trabajar en negocios amontonando riquezas. Aliméntense de la palabra de Dios, para que cuando llegue el invierno tengan comida. Ahorita está el huracán allá en la Florida. Mucha gente está perdiendo sus riquezas. ¿Qué va a hacer? Yo miro las noticias. ¡Ay, lo perdimos todos! Y hay gente cristiana que dice, bueno, tenemos al Señor. Gloria a Dios. Perdimos las cosas materiales, pero estamos aquí en el Señor. Gloria a Dios. De eso se trata, hermanos, de tener paz. Pero el que cree en el Señor no es avergonzado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios, el Padre. Trabajen por esa comida. Fíjense, Jesús viene con una persona y le dice, sígueme. Le dice, Señor, déjame cuidar de mi padre que ya está viejo y cuando se muera te sigo. ¿Y qué le dijo? Deja que tu padre que está muerto, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme, para que prediques las buenas nuevas de salvación. Si tú amas más a tu padre
más que a mí, tú no eres digno de mí. En su segunda venida, ¿qué te va a decir? Es más, uno mismo se va, quisiste cuidar de tu padre en lugar de predicar el evangelio. Vete con tu padre, está muerto, está allá en el Hades. Vete con él. No puedes estar aquí, porque lo preferiste a él antes que a mí. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahí está, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Vamos al contexto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el sacrificio de Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces debemos de creer en Jesús y debemos de seguir a Jesús. Nosotros no somos buenos por hacer obras. Nosotros somos salvos si comemos el pan de vida. Comer el pan de vida es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que con un solo sacrificio nos hace perfectos, nos presenta perfectos delante de nuestro Padre Dios. Con un solo sacrificio. Ya no hay sacrificio para perdón de pecados. El sacrificio de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Entonces, para tener vida eterna, tenemos que creer que somos limpios por la obra de Él, no por nuestras obras. Si pensamos que nosotros somos salvos por nuestras obras, estamos despreciando a Cristo Jesús. Estamos diciéndole a Jesús, tu obra no es suficiente para limpiarnos de pecado. Ahora, las obras que hacemos ya no son para salvación. Son para ser la luz del mundo, para ser como Él. Juan anduvo alumbrando el camino. Jesús mismo lo dijo. Cuando viene Jesús, Él alumbró el camino. Cuando predicaron los apóstoles y todos sus discípulos, ellos andaban alumbrando el camino. O sea, en Jesús hay luz.
Y el que anda en Jesús no anda en tinieblas. El que no quiere seguir a Jesús es porque no quiere confrontar sus pecados. No quiere que lo confronten con sus pecados. No quiere, porque va a ser confrontado. Entonces él dice, nah, yo no quiero ser confrontado. Yo sigo al mundo y por lo tanto no cree en Cristo. Sin entender el hermano o la hermana que si uno sigue a Cristo y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores y el Espíritu del Todopoderoso nos ayuda a dejar las cosas que no podemos dejar. Eso es lo que no entiende la mayoría de cristianos. Eso es lo que no entiende la mayoría de cristianos. Entonces, aquí podemos ver que comer implica por lo menos dos cosas. Debemos de comer a Jesús y debemos de no comer las cosas del mundo. Ahora, Jesús de una forma simbólica también dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre. ¿Ok? Y no está hablando de la Eucaristía. Mis hermanos católicos no entienden esto. Los teólogos no lo entienden. Independientemente de los miles de teólogos que ha habido a través de la historia, no lo entienden. No lo entienden. ¿Ok? Porque para empezar, la palabra de Dios dice, no matarás. Y la Iglesia Católica ha matado a mucha gente. Mi abuelo era cristero. Él anduvo en la guerra de los cristeros en México. Un presidente de México, Plutarco Elías Calles, cerró las iglesias. Él dijo, el que adore a Dios, lo vamos a meter a la cárcel. Y eventualmente hubo guerra. Como cerraron las iglesias, se levantaron muchos sacerdotes católicos, muchos de ellos jesuitas, y pelearon en contra del gobierno de Elías Calles, el presidente. Eventualmente se abrieron las iglesias, pero mataron a muchos sacerdotes. Cuando la palabra de Dios dice no mates, entonces no entienden algo tan simple como no matarás. Entonces, ¿cómo vamos a matar a la gente, hermanos, por Dios? La gente del mundo no entiende eso. O sea, dicen, oye, pero si viene alguien contra ti, tu familia, ¿a poco vas a dejar que tu familia le hagan lo que sea? Si verdaderamente tenemos fe, los que vienen contra nosotros, Dios nos va a librar de esas cosas. Y de hecho lo hace. Dios lo hace. Ahora, la persona que cree seguir a Jesús, pero en realidad está siguiendo al mundo, y cree que Dios le va a ayudar cuando viene la angustia, ¿qué va a pasar? Va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque él se avergonzó de Cristo. Fíjense aquí en relación a matar y a comer, ¿ok? En el contexto hay una persona, es un gentil, se llama déjenme ver, a lo mejor es mejor ponerle todo el contexto. Viene una persona, Cornelio, él ora y da limosnas. Se le presenta un ángel y dice, Cornelio, tus limosnas y tus buenas obras y tus oraciones han llegado al cielo. Hacer buenas obras es bueno, pero no por hacer eso ya eres salvo, no. Entonces, hacer buenas obras es bueno. Es bueno. Pero Dios le manda un ángel y le dice, manda a traer a Pedro. ¿Ok? Ahora, voy a comenzar en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino a buscar a Pedro,
y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, como a las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro todavía no entendía que el no comer cierto tipo de carnes era simbólico de los gentiles. Todavía no lo entendía. El Señor le dijo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Este es el versículo de entrada, no se los leí. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y fíjense, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ok, yo voy a cerrar con lo que queda del capítulo 10. Ahora vamos ya hablamos de comer, ok. Ahora nos vamos a enfocar en matar, ok. Éxodo 20:13. El Señor les dice al pueblo de Israel: no matarás. Es difícil de entender eso. No asesinarás. No matar. ¿Ok? Este es mandamiento de Dios. No matar. ¿Ok? En Génesis 4:8, Caín mató a su hermano Abel. Le dijo: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Por envidia. ¿Okay? Ahora vamos a estudiar lo que dice Jesús en relación a matar. ¿Ok? No matarás. ¿Ok? Fíjense bien. Mateo 5, 21 al 26. Esto es para Dios, no como lo entendamos nosotros. Esto es lo que dice Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, la palabra fatuo no es común, la palabra más común sería tonto, o dijera yo estúpido. Cualquiera que le diga estúpido quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, viene la ira de Dios en contra de esa persona, de un cristiano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas, ese es el Espíritu Santo recordándole: oye, aquí está una persona que no estaba caminando bien por tu culpa, algo aquí está mal, algo. Fíjense lo que dice Jesús. El Espíritu Santo se lo dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Pablo dice que no debemos de participar de pecados con los hermanos. O sea,
Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Si el hermano tiene algo contra ti. Si tu hermano no se quiere reconciliar contigo, dile a 2 testigos. Si el hermano no se quiere reconciliar contigo, está hablando de cristianos, ¿ok? Dilo a la iglesia. Y si el hermano no se quiere arrepentir delante de toda la iglesia, tenle por gentil. O sea, si viene contra ti y te da una bofetada, ponle la otra mejilla. No pelees con él, ponle la otra mejilla. Este es el mandamiento de Cristo. Entonces, fíjense, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, o sea, seas echado a Satanás. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavito. ¿Ok? Entonces, fíjense, Jesús dice que está escrito en la ley, no matarás. Pero dice Jesús, si tú aborreces a tu hermano, eres culpable de ser asesino. Si aborreces a alguien. Por eso yo les digo, hermano, no tenemos que aborrecer a nadie. A nadie tenemos que aborrecer. A veces hay personas que no nos van a querer hablar, pero no quiere decir que los vamos a aborrecer. Los vamos a bendecir. Por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando yo soy muy distraído. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, yo repartía tortillas. Yo iba a las tiendas. Él trabajaba lo que se conocía como una alfabeta. Esas alfabetas se convirtieron en Food for Less. Y había una persona que limpiaba el piso. La cosa que él siempre limpiaba el piso en la mañana y pues los vendedores teníamos que entrar. Entonces, pero él era muy amigable. ¡Hey, amigo! ¿Cómo está? Y lo saludábamos siempre. Y él saludaba a todo mundo. Entonces un día lo miré y le digo, ¡hey, amigo! ¿Cómo está? Buenos días. Dice, usted ni me hable. Le digo, caray, ¿qué pasó? Porque está enojado conmigo. Dice, el otro día le hablé y ni me peló. Le digo, discúlpeme, hermano, yo pienso que no lo he de haber visto. Yo nunca le niego el saludo a nadie. Le digo, no, a veces me distraigo y yo nunca le niego el saludo a nadie. Dice, pues yo pensé que no me quería hablar. Le digo, no, usted me estaba juzgando mal. Le digo, yo cuando miro a una persona distraída y lo quiero saludar, a veces no lo saludo, pero porque anda en sus cosas. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ahora, si miras a una persona que te hace mala cara, o sea, y no te quiere hablar, pues bueno, no te quiere hablar. Acuérdense, nuestra lucha no es contra personas, hermanos, es contra demonios. Los demonios ponen pensamientos en las personas. Entonces, nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios. Entonces, cuando una persona no nos quiere hablar, nosotros bendecimos. Dice Pablo, ¿para qué? Para amontonar ascuas en su cabeza. Para amontonar carbones encendidos en su cabeza. Entonces, fíjense, Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, el contexto es matar, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y con cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, Cristo ya cumplió la ley. Entonces, nosotros necesitamos la mente de Cristo para amar a nuestro prójimo. Tan simple como eso. Santiago 2, del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, tú quédate allá atrás de pie y siéntate allá abajo, mi estrado, ¿no están haciendo distinción entre vosotros mismos? Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque él que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así ha de hablar y así ha de hacer, como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, fíjense, hay la palabra matar en Éxodos 20:13 quiere decir en hebreo ratzak, ¿ok? Ratzak. Ratzak quiere decir homicida. Siri, stop. Siri, stop. Ahora vamos a Levítico 20:26. Levítico 20:26 para que miren en relación a 20:26. Yo estoy usando la Biblia paralela para mirar lo que quiere decir en el original. A ver. Levítico 20:26. Bendito mi Dios. Yo puse otro versículo aquí que es. Bueno, no salió. Pero en ese contexto se habla de matar. Pero en este caso matar era, por ejemplo, a una persona que tenía sexo con bestia. Eso se tenía que matar tanto a la mujer como a la bestia. Y toda la congregación. Déjenme mirar, hermanos, porque no, yo me equivoqué de versículo. Para ver cuál es exactamente. Eso quedamos que era Levítico 4, Levítico 24. No, 20:15, 20:16. No, yo puse el 26. 20:16 es, hermanos. Fíjense bien. Y la mujer que se allegare a algún animal, a una bestia, para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán. Entonces, si el Señor dijo
que no tenía que matar, ¿por qué entonces el Señor les dijo que mataran a las mujeres que tuvieran sexo con animales o con bestias? Aquí la palabra, hermanos, no es la misma. Fíjense bien, aquí la palabra es harak. Y harak quiere decir para herir con intención mortal. Herir con intención mortal. O sea, la tenían que castigar. Pero ¿cómo se castigaba a la persona? Sobre todo predicándole toda la congregación los 10 mandamientos. O sea, también tenían que apedrearla. Y apedrearla no es necesariamente literalmente, sino más bien decirle los 10 mandamientos. En este caso era harak. Entonces, ¿qué es lo mismo que está en Deuteronomio 13, 9, que también es en el contexto del 6 al 11, la palabra harak. Vamos para que vean la palabra que quiere decir. Deuteronomio 13, 9. Y ustedes lean el contexto. 13, 9. También a una persona que habría que matarla. En español es matar, pero en el original es. Antes o sea, y habla de un hermano. Si un hermano te dice, vamos a adorar dioses paganos, mátenlo. Pero fíjense, es la palabra herir con intención mortal. Antes has de herirlo con intención mortal, tu mano será primero sobre él para herirlo, para matarle, ¿ok? Y después la mano de todo el pueblo, ¿ok? Entonces aquí la palabra es mud, la palabra mud. O sea, esa persona tiene que morir a los deseos de la carne de andar con dioses paganos. No era asesinarlo, hermanos. Ahí es donde mucha gente que critica la palabra de Dios, ellos piensan que Dios dijo, oh, tienes que asesinar. No, Dios nunca dijo eso, hermanos. Aquí el único asesino es Satanás. Entonces, una vez que entendemos eso, podemos ver que el Señor no es necesariamente lo que nosotros pensamos. Acuérdense, Dios es amor. ¿Ok? Ahora, es Satanás el que nos conduce a la muerte. Entonces, fíjense Pedro, una vez que ya vienen con Pedro, no me acuerdo dónde quedé eso, vamos a seguir Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿se fijan? Pedro no sabía lo que quería decir la visión. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. A mí cuando el Señor me habla, me da palabra, me da sueño, en el sueño me habla, yo me tengo que poner a meditar lo que quiere decir, lo que el Señor me está hablando, y eventualmente lo entiendo. O muchas veces hasta que voy a la palabra de Dios y lo busco, cuando en realidad también hay algunas cosas que todavía no entiendo. Todavía no las entiendo, cosas que el Señor me ha dicho. Y digo, bueno, en su momento las voy a entender. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Yo a veces me equivoco con los acentos porque están en inglés y en español. A veces los digo en español, a veces en inglés. Y a veces no sé cómo son. Y amigos más íntimos. Fíjense, aquí estaban los animales impuros. Y al otro día entraron en Cesarea Cornelio los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: aquí está el evangelio, hermanos. Aquí está el evangelio. ¿Ok? Todavía no. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense bien. Estas palabras deben de estar escritas con letras de oro. Fíjense bien. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre o mujer llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Se fijan, todavía no es salvo, todavía no. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí está el evangelio, fíjense bien. Fíjense lo que dura decir el evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el evangelio, hermanos. Ahí está el evangelio. Y ellos, por escuchar el evangelio, como niños, fíjense, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Aquí está. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y fíjense bien, y que magnificaban a Dios. O sea, ¿se acuerdan en relación a la lengua lo que leímos? La vida y la muerte está en la lengua. Aquí está. Cuando ellos escucharon el Evangelio, recibieron el don del Espíritu Santo y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Y Pedro comió y bebió con ellos. Fíjense bien, el bautismo del Espíritu Santo es, Juan el Bautista lo dice, preparen el camino del Señor, o sea, de Cristo. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar con fe el Evangelio. El bautismo del agua es simbólico. El bautismo del agua es de que somos creyentes. Pero el bautismo del agua también es para que estudiemos toda el agua. ¿Cuál agua? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sobre todo, los 4 testimonios de Jesús. Jesús es el agua viva. Entonces, aquí está, hermanos, aquí está. Mata y come. Mata y come. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro mató a Cornelio y los que estaban con él. ¿Cómo los mató? Con el Evangelio. Con el Evangelio. Con el Evangelio nosotros eventualmente morimos a los deseos de la carne. Ya no estamos bajo la ley de la letra, sino bajo la ley del Espíritu. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Entonces ahora tenemos que, ahora ¿qué hizo Pedro? Comió con ellos. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo en relación a los que son avergonzados. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo en Jerusalén y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Romanos 10:11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Filipenses 1:20, Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, fíjense, hermanos, yo voy a terminar con esto. Comer el cuerpo de Jesús es creer en él. Pero debemos de comer su cuerpo, o sea, está en 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. Fíjense cómo lo dice en el 10. 11:20. Cuando pues
se reúnan, cuando pues ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? En el 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se emborracha. O sea, en el contexto, ¿qué es comer la cena del Señor? Es porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, debemos de comer su cuerpo. Dice, este es mi cuerpo. Y luego agarra la copa y dice, esta es mi sangre. Y ahí hace el nuevo pacto. Entonces, comer el cuerpo de Jesús es creer que en Él son borrados nuestros pecados. ¿Okay? Pero también implica comer el cuerpo de Cristo. O sea, toda persona que es cristiano debemos de comer con ellos, porque son el cuerpo de Cristo. Pablo lo explica muy bien. Dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces debemos de comernos unos a los otros para bien. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, ustedes cuando se reúnen a comer la cena pascual, o sea, comer el cuerpo de Jesús, ustedes no lo están haciendo bien. Porque unos, en lugar de esperar a los pobres para invitarles a comer, ustedes hasta se emborrachan. Esto no es comer la comida del Señor. Entonces, ¿qué dice? Esperen, compartan con el que no tiene. Compartan su comida con el que no tiene. Cuando tú convives con tu hermano cristiano, y si tú miras que tiene una necesidad, debes de ayudarlo. También lo dice Santiago. Si tú tienes con qué ayudar a tu prójimo, no le digas, anda, ven mañana, cuando tienes hoy para ayudarlo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, hermanos. Eso es comer el cuerpo de Jesús. O sea, amarnos los unos a los otros. Porque si somos el cuerpo de Cristo, entonces ¿cómo nos vamos a pelear entre nosotros? ¿O cómo vamos a despreciar a un miembro? Ahora, cuando un miembro no está caminando bien en la iglesia, dice Jesús, quítate el ojo. Si el ojo te es pecado, quita el ojo. O sea, si una persona que es el ojo en la iglesia está pecando y no quiere dejar el pecado, es mejor entrar en el reino de Dios sin un ojo o sin una mano. O sea, sin ese miembro que no está caminando bien con el Señor. Entonces, concluimos que matar y comer tiene varios significados. Hay una palabra que es no asesinar. Jesús dijo, no asesines. O sea, Jesús dice, si tú aborreces a tu prójimo, a tu hermano, eres un asesino y vas a ser entregado, con mis palabras, y vas a ser entregado a Satanás hasta que pagues el último pecado de tu vida. Porque el Señor, para poder perdonar nuestros pecados, Él quiere que también perdonemos nuestros pecados. Está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos bien. Pero ¿qué pasa si las personas que se enojan con nosotros no nos quieren perdonar? Bueno, hay que disculparse si uno insulta o si uno comete falta contra alguien. Debemos de pedir perdón. Y si la persona no quiere perdonarnos, entonces esa persona, el Señor le da tiempo para que se arrepienta, porque no está amando. Y si no quiere perdonar una y otra vez, entonces es entregado a Satanás
Y Jesús nunca lo va a rescatar, por lo menos en el tiempo de la ira. Porque hasta que pague su último pecado. O a menos que se arrepienta. A menos que diga, ay Señor, perdóname, me está yendo de la patada porque no quise perdonar. Perdóname, Señor, soy pecador. Tan simple como eso, hermanos. El Señor nos perdona nuestros pecados si simplemente nos arrepentimos, si cambiamos el camino. ¿Ok? Entonces, aborrecer a un hermano, al prójimo, es matar. No asesinen, no sean asesinos. Creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús suficiente para lavarnos de todo pecado, ahí estamos comiendo correctamente. Cuando nosotros amamos más el mundo que a Cristo, estamos comiendo y bebiendo para nuestro mal. Nos va a ir mal. ¿Ok? Entonces entiendan esos dos verbos. De comer y de matar. Debemos de amar a todas las personas y debemos de buscar siempre a Cristo Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.